Hola, ¿cómo están? Yo soy Ro de Surencico y vamos a repasar el texto de Muñoz Gutiérrez. Les hice un PowerPoint para llevar un poquito mejor el grupo de estudio. Ahora lo ponemos y arrancamos. Bien, el ser humano desde la psicología. Es un texto que parece largo, pero vamos a ir repasando los puntos más importantes. Comienza comparando la psicología popular con la psicología científica. La psicología popular se asemeja más a lo que sería el sentido común, ¿sí? Es atribuirle una conciencia, una mente a las otras personas, ¿sí? Atribuirles que sienten y piensan igual que lo hace uno mismo. Entonces, por eso después dice de que es algo compartido, ¿sí? La psicología popular por la comunidad en general. ¿Sí? Es un conocimiento no consciente, quiere decir de que está totalmente naturalizado, no nos preguntamos por qué es de esa manera, sino el sentido común es sentido común, ¿sí? No nos cuestionamos eso. Se nutre de elementos obtenidos por el proceso de inmersión cultural. Quiere decir que es totalmente cultural, ¿sí? De la cultura propia donde la persona está inmersa. No es la misma psicología popular acá que, no sé, en América del Norte. Bien. Por eso después también dice que es un conjunto de creencias que funciona en una sociedad concreta, en un momento del tiempo, sobre qué es una persona, sobre cómo se comporta y sobre cómo podemos explicar sus actos. Bien. Son creencias de qué sería una sociedad, cómo funciona, qué es una persona, cómo debe comportarse, cómo no debe comportarse, y de esa manera explicamos los actos y de ahí también pueden nacer prejuicios y juicios hacia las personas. ¿Sí? Es el sentido común, psicología popular. Y por otro lado tenemos la psicología científica, que ya lo que intenta hacer la psicología científica va a ser derribar estas ideas infundadas por la psicología popular del sentido común, ¿sí? Y proponer otras atendiendo a los esfuerzos científicos de comprendernos a nosotros mismos, ¿sí? Es un estudio más analítico, reflexivo, que va a modificar las creencias de la psicología popular, ¿sí? Bien. Otro punto son los aspectos históricos. Acá tenemos tres autores: Platón, Aristóteles y Descartes. Bien. Platón lo que plantea es una imagen tripartita del ser humano que imaginó como una cuadriga dirigida por una auriga. Todas estas palabras raras en realidad es una metáfora que él utiliza para decir esto es el alma, esto es el ser humano, ¿sí? Él dice de que vendría a ser como si fuera una carreta, ¿sí? Tirada por dos caballos, uno negro, otro blanco, como que se haría uno, el negro los impulsos, ¿sí? El sin pensar, y el blanco sería más reflexivo, más pasivo, más tranquilo, ¿sí? Y bueno, es una lucha siempre entre estos dos caballos que él dice. Eh, este, sí, bueno, es esta lucha constante, ¿sí? El ser humano, ¿sí? Eh, entre entre estos dos caballos, ¿sí? Es una metáfora. Bien. Él dice que el hombre, ¿sí? Es alma inmortal, dice él, que habita como si fuera en un mundo de las ideas, ¿sí? Imagínense, no sé, un mundo de ideas en las nubes, ¿sí? Y que ahí hay muchas almas dando vueltas en compañía de los dioses, dice él, realizando tareas propiamente del hombre, bien. Eh, y él lo que dice que a pesar de estar en contacto con los dioses, ¿sí? A diferencia de los dioses, el hombre o su alma racional debe mantener una lucha constante por conducir adecuadamente la cuadriga y no es infrecuentemente que pierda el control de la misma. ¿Sí? Esto que les decía recién de la carreta tirada por los dos caballos, ¿sí? El hombre, al tener un alma inmortal, y no como la de los dioses, tiene que estar constantemente en esta lucha que les decía recién de los dos caballos, y obviamente más de una vez pierde el control, ¿sí? De esto, y como un castigo, o sea, perder el control sería como dejarse llevar por el caballo negro, y como un castigo a esto desciende del mundo de las ideas, ¿sí? Donde estaba con los dioses, a nuestra realidad, ¿sí? Es donde ahí él baja como el alma a la tierra como castigo y se
adentra en un cuerpo, ¿sí? Un cuerpo sensible, un cuerpo físico, ¿sí? Obviamente en ese descenso que hace el alma a la tierra, pasa por el río del olvido, dice Platón, olvidando todo lo de aquel mundo de las ideas, por eso es que no nos acordamos, ¿bien? Todo esto, esta idea de Platón, filosófica y demás, obviamente fue una idea y es una idea muy parecida a muchas religiones, ¿sí? Bien. Algo que me olvidé de decirles, estos aspectos históricos que estamos explicando es la manera de intentar explicar desde lo que sería un poquito psicología popular o lo que fue en su momento sentido común, explicar qué se entiende por persona, qué se entiende por ser humano. Platón plantea lo que les acabo de explicar, Aristóteles lo que plantea es un interés biológico, ¿sí? En comprender el mundo que le rodea y las sustancias que lo pueblan. Él dice que cuerpo y alma son dos componentes de una sustancia única, ¿sí? O sea, cuerpo y alma son dos entidades diferentes, pero que se unen en una sola, lo que sería cuerpo físico, sí está unido, pero son dos entidades, son dos componentes, ¿sí? Bien, Platón y Aristóteles lo que plantean es un conocimiento directo de las cosas, ¿sí? Directamente nosotros conocemos las cosas, tal y cual como las vemos, tal y cual como las escuchamos, sentimos, ¿sí? Es un conocimiento totalmente directo, ¿bien? Ok. La diferencia de Aristóteles con Platón es que Platón, como les expliqué, plantea el alma por un lado y el cuerpo por el otro y en un momento se unen y cuando el cuerpo muere, el alma puede seguir viviendo y como que vuelve al mundo de las ideas y demás. Aristóteles en realidad lo que plantea es que el alma no es separable del cuerpo porque el alma es mortal. ¿Sí? Él dice que el cuerpo se muere, el alma se muere. ¿Sí? Esa es la diferencia entre Platón y Aristóteles, pero de todas maneras ambos consideran que el conocimiento es directo, ¿sí? Porque conocemos las cosas tal y cual las vemos, sentimos, demás. Descartes, por otro lado, a partir del siglo XIV, el conocimiento es un proceso de representación, ¿sí? Es decir, yo veo lo que está representado y no lo que es en realidad. Yo en este momento, ustedes, por ejemplo, están viendo la computadora y no es que ustedes están viendo la computadora en sí misma, sino están viendo una representación de lo que sería una computadora. Por eso es un conocimiento indirecto, ¿sí? Entonces, cuando se plantea esta problemática en este siglo, Descartes lo que quiere hacer es eliminar la posibilidad de dudar de nuestra capacidad para conocer la realidad, ¿sí? Él dijo, no, esto no es así, nosotros no podemos dudar de nuestra capacidad para conocer las cosas, para conocer la realidad. ¿Y qué hizo? Dividió el mundo en dos sustancias, ¿sí? El yo como sustancia pensante, que sería el alma, ¿sí? De acá sale esta frase que él dice, pienso, luego existo, ¿sí? Porque primero tenemos una sustancia pensante que piensa, vendría a ser el alma, entonces primero voy a pensar y después existo. ¿Por qué? Porque después la otra sustancia es el cuerpo, que él le llama sustancia extensa, ¿sí? Que está regido por las leyes mecánicas que la nueva ciencia había elaborado. O sea, tenemos el alma por un lado, el cuerpo por el otro, ¿sí? Él le pone sustancia pensante, sustancia extensa, y lo que él dice que hay un conocimiento indirecto, ¿sí? Porque de todas maneras, a pesar de haber planteado esto como solución, en realidad trajo más problemas que soluciones, porque ahora la pregunta era, ¿y cómo se conectan estas dos sustancias? ¿Sí? Cómo la sustancia pensante piensa en algo y el cuerpo lo ejecuta, hace la acción, ¿sí? ¿Cómo es que están conectadas estas dos sustancias? Descartes no pudo contestar esa pregunta y de ahí por eso es que les digo que trajo como más problemas que soluciones a lo que él quería plantear, ¿sí? Y él dice que es un conocimiento indirecto el que tenemos, ¿sí? No conocemos las cosas tal cual son, sino la representación de esas cosas. Bien. Otro punto es la teoría popular de las facultades psicológicas, ¿sí? Nuestra tradición ha configurado una visión del ser humano que Lakoff y Johnson resumen en los siguientes puntos. Esto quiere decir, lo que les voy a explicar ahora es que, o sea, la visión de ser humano, ¿sí? Hay estos dos autores, Lakoff y Johnson, plantearon una visión del ser humano y la resumieron en los siguientes puntos. Ellos dicen que tenemos un ámbito externo, que es el mundo objetivo, ¿sí? En la realidad, el afuera,
y uno interno propio, que es el subjetivo, lo que nosotros propiamente sentimos y lo que a nosotros nos pasa por dentro, vendría a ser. Tenemos el ambiente interno, que es mental y contiene facultades, ¿sí? Cada capacidad de la mente, ¿sí? Recordemos, tenemos un mundo externo y un mundo interno, y el mundo interno contiene facultades, ¿sí? Capacidades de la mente. Cada facultad, persona, tiene una personalidad particular. ¿Por qué? Porque plantean el mundo interno, el mental, ¿sí? La mente, como con diferentes personitas dentro que tienen personalidades diferentes, ¿sí? Bien, y ahí es cuando enumera que tenemos la percepción, la imaginación, sentimientos, entendimiento, ¿sí? Razón, memoria y voluntad, que todas actúan, se manejan, ¿sí? Como una cadena de montaje, ¿sí? Donde la percepción, que es la primera, va a recibir las impresiones sensibles del exterior, es decir, percepción no solo con los ojos, ¿sí? Con todos los sentidos, va a recibir los estímulos de afuera, ¿sí? Las impresiones, las va a pasar a la imaginación. ¿Por qué las pasa a la imaginación? Para ponerles una imagen, ¿sí? Yo puedo estar viendo, por ejemplo, un mate, pero si es la primera vez que lo veo, yo lo voy a percibir y lo voy a pasar a mi imaginación para que mi imaginación le ponga la imagen de mate, ¿sí? Y quede guardada que esa imagen es de un mate y no de otra cosa. Bien, de ahí, como dice acá, la imaginación las combina en imágenes y las pasa al entendimiento. El entendimiento, como dice la palabra, va a entender esta imagen, ¿sí? ¿Por qué? Para que sea algo razonable, porque yo puedo, por ejemplo, estar mirando, si yo estoy bajo drogas psicotrópicas, no sé, estoy mirando un ropero y veo que el ropero está todo deformado, se mueve, flota, claramente no es una imagen real eso, ¿sí? Entonces el entendimiento se encarga de eso, de esto es real, esto no, ¿sí? Bien, por eso el entendimiento va a juzgar, ¿sí? Y va a asignar a las imágenes conceptos. Es decir, yo percibí un mate, lo pasé a mi imaginación, la cual dijo, esta es la imagen de mate, la combinemos, ¿sí? Con esta imagen. El entendimiento dijo, ok, esto es razonable, sí es coherente, la va a juzgar y le va a asignar un concepto. ¿Qué es un mate? Bueno, el concepto de mate, ¿sí? Y esto lo que va a producir son juicios, proposiciones que va a pasar a la razón. Y la razón es fría, calculadora, yo diría, como si fuera tipo un juez, ¿sí? Que va toda la cadena de montaje, la razón, valga la redundancia, la va a razonar. ¿Bien? Después tenemos la memoria, que es como si fuera un gran almacenamiento que tenemos, ¿sí? Que todas esta cadena de montaje que acabo de explicar, las cosas se van a ir almacenando en la memoria, ¿sí? Para luego usarlas o no, o si ya después en algún momento a mí me dicen, ¿sabes lo que es un mate? Yo puedo decir que sí, porque ya tengo un concepto de mate, ya tengo una imagen de mate en mi cabeza, ¿sí? Y la voluntad es la que, dice acá el texto, la que va a luchar un poquito con los sentimientos, ¿sí? La voluntad con la razón, los sentimientos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay veces que sentimientos y razón se pelean, es como si fuera la lucha esa de el cerebro con el corazón, ¿sí? Con el tema de amor, ¿me dejo llevar por lo razonable o me dejo llevar por mis sentimientos y ya fue todo? ¿Qué hace la voluntad? ¿Sí? La voluntad va a quedar en el medio de la razón y los sentimientos en esa lucha constante que tenemos los seres humanos. Bien. Otro punto es los esfuerzos por construir una psicología científica. Hasta el momento lo que estábamos hablando era psicología popular y ahora vamos a hablar de psicología científica, ¿sí? Ya expliqué un poquito lo que era Descartes, que él supone, ¿sí? Para la filosofía, el desplazamiento del centro de interés hacia la teoría del conocimiento. Lo que plantea es una teoría del conocimiento, Descartes, ¿sí? ¿Cómo conocemos? Pero recordemos que él, intentando traer esta teoría, en realidad trajo como más problemas que soluciones porque no pudo responder a cómo las dos sustancias que él planteó, que tiene el ser humano, ¿sí? La sustancia pensante y el cuerpo, cómo se conectan, ¿sí? Él dio algunas explicaciones que en el texto se las mencionan, pero en realidad no hubo nunca una respuesta concreta a eso, ¿bien?
Bueno, esta teoría que él plantea de cómo conocemos el mundo, ¿sí? Lo conocemos directamente, lo conocemos a través de representaciones, cómo lo conocemos, cómo se conectan las dos sustancias, todo esto llegó a los empiristas británicos. Los empiristas, no sé si ya se lo han explicado, pero se los explico por las dudas. Los empiristas lo que creen es que van a estudiar, digamos, todo lo que sea tangible, lo que se pueda ver, medir, nada de abstracciones, ¿sí? Eh, nada de cosas que no se puedan ver, ¿sí? Es bien psicología científica, bien de laboratorio, ¿sí? El empirista va a creer cosas que él puede medir, tocar, ver, bien. Acá tenemos a un empirista británico que es Luke, ¿sí? Que él lo que siempre suelen tomar, o como lo más importante que él termina diciendo, es que la mente se convierte en un papel en blanco, una tablilla de cera o una tabula rasa, donde quedan impresas las diversas impresiones. Lo que él dice es que nosotros cuando nacemos tenemos una mente, pero es una tabula rasa, como si fuera tipo pizarrón blanco, y durante toda la vida, a través de la experiencia, porque recuerden que son empiristas, entonces no creen en nada de abstracciones, sino en todo lo que puedan ver y tocar, todas esas experiencias que vamos a ir teniendo en la vida van a ir quedando inscriptas en esta tabula rasa, en este pizarrón blanco, ¿sí? Entonces él explica la teoría del conocimiento que Descartes planteó. Luke lo que dice sobre esto es que la mente es una tabula rasa. Y por otro lado, Hume, que también es un empirista, él lo que plantea es la teoría del asociacionismo, perdón, que es básicamente lo que dice el nombre. ¿Sí? Nosotros asociamos ideas y de esa manera conocemos. ¿Sí? Si a mí me dicen en este momento un concepto que yo por primera vez lo escucho, mi mente intentará asociarlo con otras cosas que yo ya tengo en mi cabeza, mi memoria, mi mente, como le quieran llamar. Yo ya voy a tener esos conceptos para intentar encontrarle coherencia a este nuevo concepto que me están planteando. ¿Sí? Bien. Acá les puse una frase que dice el libro, que es: la psicología tiene la difícil tarea de armonizar el hecho de que su objeto de estudio es a la vez el sujeto que realiza el estudio y que usa sus resultados, ¿sí? O sea, nosotros estudiando psicología y en un futuro siendo profesionales, somos como nuestro propio objeto de estudio, porque estudiamos a las personas, a la mente, al psiquismo, la conducta, ¿sí? Y eso también lo hacemos nosotros. Entonces esa es una difícil tarea, ¿sí? de estudiarnos como a nosotros mismos, es lo que quiere decir. Bien, la persona desde la psicología científica. Recuerdan que hace rato vimos esas 11 facultades, si mal no recuerdo, que las planteaban estos dos autores, esta idea de cómo era un ser humano, y estaba la razón, los sentimientos, la memoria, la voluntad, todas esas como personitas que planteaban. Bueno, todo eso es de la psicología popular, ¿sí? Entonces ahora plantean la persona, cómo es la concepción de persona, pero desde la psicología científica. Acá tenemos a Gund en 1879, que creó el primer laboratorio de psicología, ¿sí? Y ahí se institucionalizó la psicología por primera vez. Acá lo que dice es que la psicología lucha por determinar su objeto de estudio hasta el día de hoy, porque los métodos que debe usar, los logros a los que es deseable llegar, ¿sí? Lucha por todo eso. La historia de la psicología es, hasta el presente, como les dije recién, una sucesión de escuelas diversas. De escuelas diversas se refiere a diferentes corrientes: psicoanálisis, conductismo, cognitivismo, que ahora en un ratito las vemos. Por eso es que no se consigue, ¿sí?, una definición única, global de psicología, ¿sí? Hay muchas definiciones de qué estudia la psicología, de qué hace la psicología, y no es que esté mal, porque justamente, como lo dije recién, somos nuestro propio objeto de estudio y es como todo un desafío, ¿sí? Entonces, hay mucha pluralidad de corrientes psicológicas. Bien. Nuestro presente es un buen momento para hacer una revisión de las relaciones entre la psicología científica y los sistemas de creencias, es decir, la psicología popular, que las personas incluyen elementos para comprenderse. Bien, o sea, hay que revisar lo que dice la relación que tiene la psicología científica con la psicología popular, ¿sí? ¿Hasta qué punto es psicología popular? ¿Hasta qué punto es psicología científica? ¿Cuándo se pueden combinar? ¿Qué ideas tiene la psicología científica de la psicología popular y cuáles no? ¿Sí? Es un buen momento para revisarlo y estudiarlo. Bien, y acá tenemos lo que es. Empieza a hablar de las, como les dije recién, las escuelas diversas que tiene la psicología.
Y la primera que nombra es el psicoanálisis, ¿sí? El psicoanálisis básicamente lo que plantea es el inconsciente, el estudio del inconsciente como una instancia psíquica. Divide a nuestro psiquismo, a nuestra mente, en tres, ¿sí? Lo divide en el id o el ello, el ego o el yo, el superego o el super yo, ¿sí? La revelación del psicoanálisis por Freud fue plantear que tenemos un inconsciente que es como que es desconocido, ¿sí? Desde donde emergen pulsiones e instintos que luchan por concretarse. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos un inconsciente, una parte de nuestro psiquismo, una parte de nuestra mente que desconocemos totalmente nosotros mismos, no sabemos qué hay ahí. Hay actos reprimidos, por ejemplo, muchas veces si se produce, por ejemplo, una violación, ¿sí? Si a una persona la violan, ¿sí? O le hacen algún tipo de abuso, y es muy traumático para esa persona, lo va a reprimir. ¿Y dónde va a reprimir esta escena? Va a ir a parar al inconsciente, ¿sí? Y nuestro trabajo como psicólogos, psicólogas, va a ser intentar sacar a luz esta escena para poder ponerla en palabras, ¿sí? Llevarla a la conciencia, vendría a ser en este caso el ego o el yo, para hacerla presente y que se pueda trabajar sobre ello y que deje de ser un poco menos traumático, aunque sea los ejemplos que le acabo de dar muy difíciles, pero bueno, es para que se entienda. Bien, esto es lo más como relevante que planteó muchas cosas, ¿no? Pero en este momento es esto, lo que le han dado en el texto. Bien, entonces como dijimos, el id o el ello se asemeja a lo que yo dije de inconsciente, ¿sí? Son las pulsiones por el hacer ya. Un bebé, por ejemplo, es todo ello porque a un bebé no le puedes decir espérame, ya te lo doy, sino que es todo ya en el momento, todo tiene que concretarse ahora, ¿sí? El ego o yo va a buscar un equilibrio entre el organismo y el psiquismo, ¿sí? Va a buscar un equilibrio, una homeostasis entre también lo que sería el ello y el super yo. Porque tenemos el superego o super yo que vendría a ser la moral, la ética, ¿sí? Las reglas interiorizadas en uno, internalizadas, donde por ejemplo va a ser el que te diga todo el tiempo sentate a estudiar, sentate a estudiar, sentate a estudiar, y el id o el ello va a ser el que te diga ya fue, vayámonos de joda, tomémonos unas par de birras. Entonces el yo siempre está entre estas dos instancias mediando e intentando mantener el control en nuestro psiquismo. Bien, el conductismo, como lo dice el nombre, va a estudiar lo que es la conducta humana, ¿sí? Y acá se plantea el esquema estímulo-respuesta, ¿sí? Bueno, tenemos a Gunt, que es lo que primeramente planteó en su primer laboratorio de psicología. La introspección, ¿sí? Es como mirar hacia adentro, ¿sí? Y de ahí es que sale después, en los años 20, en Estados Unidos, Watson, que desplaza el objeto de estudio, ya no esto de introspección, de mirar para adentro, a lo que nos pasa, de intentar medir nuestras emociones y demás, sino que ya con Watson el objeto de estudio pasó a ser lo que puede ser observado, medido, experimentado, ¿sí? Que va a ser la conducta, ¿bien? Watson estuvo influenciado por Pavlov, que fue otro conductista, en realidad no fue conductista, se asemejaba porque fue uno de los primeros, ¿sí? Él lo que hacía era reflexología, Pavlov, pero bueno, básicamente era estudiar lo que era la fisiología, neurofisiología del cuerpo humano, y planteaba lo que era este cuadrito que yo les puse acá, ¿sí? Que él lo llamó condicionamiento clásico. Este estudio, Watson lo que hace es tomarlo y seguir estudiándolo y plantearlo como objeto de estudio, ¿sí? Básicamente es que hay un estímulo incondicionado, porque acá dice el ejemplo comida, ¿sí? Perdón, me olvidé de decirles. Pavlov, de condicionamiento clásico, lo que hace es plantear un experimento con un perro, ¿sí? Al cual le pone comida al frente, estímulo incondicionado, porque la comida no le va a producir ninguna conducta, ¿sí? Y se va a dar una respuesta incondicionada que va a ser la salivación. Si yo le pongo comida al perro y el perro va a empezar a salivar porque obviamente tenía mucha hambre. Bien, pero no estaban conectadas estas dos, el estímulo con la respuesta, sino no era algo que se daba siempre. Con la repetición
muchas veces de este estímulo-respuesta, presentar comida y que salive, presentar comida y que salive, ¿qué pasó? Después lo que va a hacer Pavlov es agregar una campana. Al estímulo incondicionado, que vendría a ser la comida, cuando le presentaba la comida al perro, hacía tocar una campana, ¿sí? Y se daba una respuesta incondicionada que era la salivación. Después también, obviamente, de repetidas veces de presentar comida, sonar campana y que el perro salive, por último, lo que logró Pavlov es condicionar la conducta del perro. ¿Por qué? Porque ya no le mostraba la comida, solo hacía sonar la campana y el perro empezaba a salivar, porque ya pensaba que venía la comida, ya estaba condicionado, ¿sí? Bien. Y después tenemos el condicionamiento operante, que es primero en los años 50 de Thorndike, nunca me salió bien, Thorndike y Skinner, perdón, que lo que plantean básicamente es el modelo de persona que se deriva de las ideas conductistas. Es sencillamente algo a condicionar. Si ellos plantean la idea de refuerzo, el mismo cuadrito que yo les acabo de mostrar, pero ellos plantean refuerzo negativo, más que nada Skinner, refuerzo negativo, refuerzo positivo, ¿sí? Yo voy a reforzar la conducta positivamente o la voy a reforzar negativamente. La refuerzo para que se siga produciendo o para que no se siga produciendo, ¿sí? Si, por ejemplo, yo castigo, no sé, a mi hijo o hija porque se portó muy mal, entonces yo lo que hago es que lo castigo para que no vea más tele, ¿sí? Yo reforcé, ¿sí?, la conducta para que deje de portarse mal porque el reforzador que yo utilicé fue un castigo que le cancelo la tele por una semana, ¿sí? Básicamente es eso, no los quiero enroscar mucho, pero era eso. Si ellos veían a la persona, al modelo de persona, todo el conductismo en sí, como algo a condicionar. Ellos pueden condicionar la conducta y hacer básicamente controlarte, ¿sí? Hacer básicamente lo que ellos quedarían condicionando. Bien. Después tenemos la otra corriente, la última, que es la psicología cognitiva, que básicamente lo que hace es que nos compara, ¿sí?, a la mente con los sistemas, con las ciencias del cómputo, ¿sí?, las ciencias informáticas. ¿Por qué? Anterior a esto vimos que era la conducta. Bueno, ahora con la psicología cognitiva, la mente vuelve a ser objeto de estudio de la psicología, ¿sí? Pero ¿con qué método científico la vamos a estudiar? Recordemos, que estamos dentro de la psicología científica, intentando que la psicología sea una psicología científica y no popular. ¿A través de qué método científico? Las ciencias del cómputo. ¿Qué va a ser? Esto de input, procesamiento, output, es lo que hace una computadora, ¿sí? Es lo que hace una compu. Ingresa información, la procesa y saca información. Por eso abajo yo les puse ambiente, mente, conductas, porque el input se equivaldría, ¿sí?, al ambiente, al exterior, ¿sí?, que viene un estímulo de afuera a mi mente, yo lo proceso y en base a lo que procesó mi mente voy a actuar, ¿sí?, voy a hacer una acción. Y esto es un modelo de persona que ellos plantean como una máquina, ¿sí?, un computador, un procesador de información, ¿sí? Comparan a la mente con una computadora básicamente, ¿sí? Bien. Entonces, me olvidé de algo. Acá lo que dice el texto es que la mente conseguía sus objetivos cuando se pensaba como un sistema de procesamiento de la información, ¿sí?, cuando se la comparaba con una computadora. Esto es lo que decía la psicología cognitiva. Bien, entonces esta psicología cognitiva establece una línea continua, ¿sí?, entre mentes y máquinas. ¿Por qué elegíamos tal o cual cosa, tal o cual acción? Era desconocido todavía, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que solamente planteaban era, se recibe algo de afuera del ambiente, la mente lo procesa y yo acciono con una conducta, ¿sí?, un accionar. Pero el cómo, ¿sí?, el por qué, mejor dicho, el por qué yo accioné de esa manera, el por qué mi mente lo procesó de esa manera a la información para que yo actuara de tal o manera. O sea, ¿por qué? ¿Por qué pasaba eso? ¿Sí? Quedaba sin responder. Y acá es cuando viene lo más importante en realidad del texto, que es el modelo narrativo de la mente, que es el que plantea Muñoz Gutiérrez, ¿sí? Muñoz Gutiérrez lo que dice es que la realidad es experimentada a través de una narrativa, porque nosotros narramos lo que nos pasa, narramos lo que sentimos, por qué elegimos,
por qué hacemos las cosas. Si nuestra vida es una narrativa, todo lo que contamos, todo lo que hacemos es una narrativa, ¿sí? Y no precisamente el hablar, ¿sí? Nos comunicamos, ¿sí? De una manera que narramos nuestras historias personales, narramos lo que nos sucede o no, lo que nos pasa o no. Entonces, por eso él dice que la realidad es experimentada y la solución a esto de que la psicología cognitiva y también las tres corrientes en realidad es como que por ahí él decía que Muñoz Gutiérrez como que no pueden resolver esto de cómo hacemos lo que hacemos, ¿sí? ¿Por qué pensamos de esa manera? ¿Cómo es que se procesa? Bueno, acá vuelvo a repetir, Muñoz Gutiérrez plantea el modelo narrativo de la mente, básicamente lo dice el nombre. Narramos nuestra vida personal, narramos lo que nos pasa, nosotros vivimos el día a día, la realidad la experimentamos narrando, ¿sí? A través de una narrativa, ¿sí? Entonces él dice que las tesis fundamentales del modelo que él plantea se propone son acción como objeto de la psicología, construcción de un relato y el concepto de narración como herramienta, ¿sí? Esto es más de lo mismo que de lo que les estaba diciendo recién, ¿sí? ¿Por qué? Porque el conductismo plantea una caja negra, ¿sí? O sea, viene un estímulo de afuera y sale una respuesta. Lo que pasó en el medio no importa. Caja negra le llamaban ellos. La psicología cognitiva se interesó por la mente de vuelta, porque sí dijo que nosotros procesábamos la información en la mente y de ahí accionábamos, pero seguía sin explicar todo esto, el por qué elegíamos ese accionar, por qué procesábamos de esa manera, por qué elegíamos hacer esa acción y no otra, ¿sí? Y acá, vuelvo a decir, pero es para que les quede claro, Muñoz Gutiérrez plantea un modelo narrativo de la mente, un modelo alternativo, ¿sí? Básicamente es la realidad, es experimentada a través de una narración, ¿sí? Narramos lo que nos pasa, lo que no, ¿sí? Bien, eso es todo el texto de Muñoz Gutiérrez. Parece largo, como les dije, pero intenté resaltarles las ideas más importantes. Espero que les haya servido y cualquier cosita nos buscan y les sacamos dudas o nos escriben a nuestras redes.